La desaparición del universo de Gary R. Renard. Prólogo del editor. Debería ser que me examinara un psiquiatra cuando Gary Renard se puso en contacto conmigo para obtener una evaluación profesional del manuscrito que convertiría en este libro. Mis respuestas iniciales fueron perfectamente sensatas. En primer lugar, cuando Gary me dijo que su manuscrito tenía 150,000 palabras, le hice saber que ningún editor en su sano juicio lo publicaría en un solo volumen. Tendría que dividirlo en dos o, mejor aún, corregirlo y retocarlo hasta convertirlo en un proyecto viable de menos de 100,000 palabras. Esto es lo que podía decirle sin ni siquiera ver el manuscrito. Gary me aseguró que creía que ninguno de estos planteamientos era posible con lo que él había escrito, pero que se lo pensaría. Mientras tanto, me preguntó si me importaría echar una ojeada al proyecto, que estaba constituido en gran parte por una serie de extensas conversaciones con dos maestros ascendidos. Entonces fue cuando me vino a la cabeza la segunda respuesta perfectamente sensata que no me atreví a compartir con Gary. Oh no, pensé, otro manifiesto lleno de música celestial de altos vuelos, escrito por algún desgraciado que cree que las voces que oye en su cabeza son manifestaciones divinas. Durante las casi 2 décadas que llevaba trabajando de periodista, corrector y editor en el campo de la espiritualidad alternativa, había visto más manuscritos apilados de ese tipo de basura de lo que podría recordar. No pude evitar recordar una cita de San Juan de la Cruz quejándose de los escribas engañosos de su propia época. Esto ocurre muy comúnmente y muchas personas se dejan engañar por ello pensando que han alcanzado un alto grado de oración y han recibido comunicaciones con Dios. Entonces, o bien lo escriben o hacen que otros lo escriban y acaba no siendo nada, algo carente de toda sustancia o virtud, que los sirve para animar en ellos la vanidad. Pero este tipo, Renard, estaba dispuesto a pagar por una crítica completa de su obra. ¿Eso actuaba a su favor? Había aprendido leyendo incontables críticas literarias que uno siempre puede encontrar algo útil que decir sobre el trabajo de un escritor. Algún tipo de crítica constructiva que no hará mucho más que fomentar la vanidad del aspirante a escritor. De modo que dije que sí, que me mandase su proyecto de libro y que lo examinaría detenida y amablemente. No había avanzado mucho en el manuscrito cuando me alegré de no haber compartido mi segunda respuesta privada con Gary, porque eso habría significado tener que tragarme mis palabras. Por más extraña que pareciera su historia a nivel superficial, era no obstante sorprendentemente legible, incluso cautivadora. Las conversaciones que Gary había grabado con sus inesperados e inusuales instructores espirituales, Arten y Pursa, eran inteligentes y divertidas, y estaban libres de la pseudoprofundidad pegajosa que yo esperaba de un material inspirado. Además, no parecía un trabajo destinado a alimentar la vanidad de su autor. De hecho, sus compañeros del más allá se burlaban de él sin miramientos por ser un haragán y un listillo, aunque también le daban muchos ánimos para seguir adelante con su disciplina espiritual. Los lectores pronto descubrirán que esta disciplina se ha dado a conocer a millones de personas de todo el mundo en la moderna guía espiritual llamada Un Curso de Milagros. Sin duda, Gary contactó conmigo por los trabajos que yo había publicado en relación con el curso, incluyendo el libro que sirvió para lanzar mi empresa editorial, The Complete Story of the Course, la historia completa del curso, una revisión periodística de la historia de estas enseñanzas,
de sus principales maestros y propagadores, así como de sus críticos y algunas controversias que ha generado. También es posible que se pusiera en contacto conmigo por haber captado inconscientemente nuestras similitudes psicológicas. Aunque de ningún modo soy un holgazán como el señor Renard, ciertamente reconozco mi tendencia a ser un listillo. Como guía de enseñanza complementaria de los principios del curso, el manuscrito de Gary tenía otra característica notable. No hacía absolutamente ninguna concesión en su compromiso con la filosofía espiritual puramente no dualista de un curso de milagros y su credo internamente activo de perdonar, perdonar y seguir perdonando hasta que el perdón se convierte en un hábito mental 24 horas del día y 7 días de la semana. Si bien ha habido un puñado de libros de mucho éxito basados en los principios del curso, los más populares son también los que más han diluido sus principios, mezclándolos frecuentemente con otras nociones más apetitosas de la nueva era y de la autoayuda. Me impresionó que el manuscrito de Gary fuera fiel tanto al núcleo metafísico como la exigente disciplina mental del curso, expresándose por lo general en términos absolutamente libres de ambigüedad. Fueran quienes fuesen y vinieran de donde viniesen, estaba claro que Arten y Pursa no eran cómplices del último insípido taller de iluminación en un fin de semana. Así, a medida que leía el manuscrito por primera vez, iba empezando a sentir que, después de todo, merecía ser publicado, aunque se iban acumulando más objeciones contra él de las que había previsto originalmente. Sin duda era demasiado largo. Además estaba escrito en un formato de conversación a tres al que se negarían decididamente la mayoría de los editores convencionales. Finalmente, reivindicaba sus orígenes metafísicos que lo relegarían al reino de la nueva era. Aunque el texto era demasiado serio para buena parte de ese público, había demasiados puntos de potencial controversia, históricos, religiosos, metafísicos, psicológicos y políticos. Y el texto requería demasiada confrontación consigo mismo para el tipo de lector acostumbrado a descripciones paso a paso destinadas a hacerle sentirse mejor. Descripciones que pudieran ser digeridas rápidamente y olvidadas en cuanto la siguiente panacea espiritual de gran difusión llegara a los estantes de las librerías. Como mi cometido profesional consistía en evaluar el manuscrito de Gary para ayudarle a encontrar un editor, me di cuenta de que no podía pensar ni en una sola editorial, grande o pequeña, que estuviera dispuesta a asumir un proyecto así, resistiéndose al muy lógico impulso de dividirlo, cuadricularlo y convencionalizarlo. Los contactos con Gary habían dejado claro que buscaba un editor que preservara ese trabajo en su totalidad, manteniendo tanto su formato como su consistencia temática. Por mucho que me devanaba los sesos, no podía pensar en ninguno que estuviera dispuesto a asumir todos los riesgos para garantizar su integridad, excepto uno. Por eso debería someterme a un examen para ver si estoy en mi juicio sano. Maldita sea, ni siquiera creo que los maestros ascendidos, en gran medida, porque ninguno de ellos se ha presentado en mi estrecho campo de visión. A pesar de todo, el bien que un curso de milagros ha traído a mi vida, siempre he sentido ambivalencia hacia su presunta autoría espiritual. Por chocante que pudiera parecer a otros estudiantes de un curso de milagros, nunca me ha importado si Jesucristo ha tenido algo que ver con él. He verificado su autenticidad porque funciona, porque ha creado cambios drásticos y positivos en mi vida
y en las vidas de muchas personas que he conocido y a las que he entrevistado, pero no porque firme proceder de una fuente divina. En realidad, esta actitud mía está en armonía con Arten y Pursa, que en esta obra recuerdan repetidamente a Gary que lo que cuenta siempre es la verdad inherente al propio mensaje y no lo especiales que puedan ser los mensajeros. Curiosamente, el mensaje de este libro me llegó en un momento justo para poder retomar con renovado brío el estudio del curso, que había entrado en una fase de fatiga porque estaba empezando a quedarme demasiado fascinado con la historia de un curso de milagros como fenómeno social en el llamado mundo real. Varios años de reportajes sobre controversias relacionadas con sectas y derechos de autor me habían distraído de practicar la disciplina en sí. Mientras leía el manuscrito de Gary seguía pensando, eso era lo que el curso quería decir, lo había olvidado, el perdón. Me pregunto si perdonar es tan eficaz. Cuando me aproximaba al final del manuscrito me di cuenta de que este texto estaba funcionando para mí tal como los maestros de Gary querían que funcionara para él y para futuros lectores, como un intenso curso de repaso sobre la espiritualidad del futuro. Lo digo de esta manera porque un curso de milagros, a pesar de que su público ha crecido rápidamente desde su publicación en 1976, tiene comparativamente pocos seguidores y pienso que podría seguir así durante generaciones. Su metafísica es demasiado diferente de lo que cree el resto del mundo y su disciplina transformadora es demasiado exigente para que pueda convertirse en la base de un movimiento espiritual de masas durante mucho tiempo. Sin embargo, como predicen los maestros de Gary, siento que su momento llegará. Aunque el curso puede parecer absolutista e inflexible, una de las gracias que lo salva es que afirma ser solo una versión de un currículum universal y generalmente respalda la sabiduría innata de las demás tradiciones espirituales y psicológicas del mundo. Sin embargo, también afirma que el estudiante serio progresará más rápidamente siguiendo este camino que por cualquier otro método. Mi pragmatismo espiritual me lleva a apreciar esta virtud. De hecho, indica periódicamente que el reconocimiento y el cumplimiento continuado de la tarea de perdonar ahorrará miles de años en el proceso de desarrollo espiritual. Como nunca he hecho una gran inversión en la idea de la reencarnación, no sé muy bien qué conclusión extraer de eso. He tenido la curiosa sensación de ahorrarme mucho sufrimiento futuro por las decisiones tomadas bajo la influencia de un curso de milagros. Decisiones que implican el abandono del resentimiento habitual, de la ira debilitante y del miedo autolimitador. Antes de conocer el curso, decididamente no estaba en el camino hacia una sabiduría tan práctica y sublime. Corría hacia ese peculiar libro azul cuanto más lo necesitaba, y me alegra poder decir que no soy el único que se ha beneficiado de mi encuentro aparentemente casual con esta enseñanza milagrosa. Si no me hubiese sometido a su disciplina, estoy seguro de que mis propios libros no habrían llegado de manera útil a miles de lectores. Cuando vaya a visitar al psiquiatra, creo que le diré que acabé publicando La desaparición del universo porque quería ayudar a propiciar más encuentros casuales con una sabiduría tan profunda y pragmática. Este libro no sustituye un curso de milagros.
pero confío en que sirva a muchos como animada visión previa o como una revisión radical de los principios fundamentales de esa enseñanza. Los lectores a quienes no les importe el curso seguirán encontrando aquí mucho material para reírse, discutir y maravillarse. Si te ocurre como a mí, descubrirás que no es en absoluto lo que esperabas, pero sin duda es un viaje fascinante, como dirían Arten y Pursa, que lo pases bien. Patrick Miller, fundador de Fearless Books, enero del 2003. Nota del autor y reconocimientos. Mientras vivía en una zona rural del estado de Maine, fui testigo de una serie de apariciones en carne y hueso de dos maestros ascendidos llamados Pursa y Arten, que acabaron identificando entre sus reencarnaciones anteriores aquellas en las que habían sido Santo Tomás y San Tadeo. A pesar del mito popular, las vidas en las que fueron dos de los primeros discípulos de Jesús no constituyeron las últimas. Mis visitantes no se manifestaron para repetir algunas trivialidades en las que posiblemente muchas personas ya creen. Más bien, me revelaron nada menos que los secretos del universo, discutieron el verdadero propósito de la vida, hablaron detalladamente del Evangelio de Tomás y clarificaron con contundencia los principios de un sobresaliente documento espiritual que se está extendiendo por el mundo para dar lugar a la nueva manera de pensar que prevalecerá en el nuevo milenio. Para obtener beneficios de la información contenida en estas páginas, no es esencial que creas que estas apariciones tuvieron lugar. No obstante, puedo garantizarte que es extremadamente improbable que este libro haya sido escrito por un hombre como yo, sin experiencia ni preparación, de no haber sido por la inspiración de estos maestros. En cualquier caso, dejo en manos del lector que piense lo que desee respecto a sus orígenes. Personalmente, creo que la desaparición del universo puede ser una lectura útil que ahorrará tiempo a los individuos de mente abierta que estén en el camino espiritual. Después de experimentar este mensaje, podría serte imposible, como lo ha sido para mí, volver a mirar del mismo modo tu vida o el universo. El texto siguiente relata una serie de encuentros acaecidos entre diciembre de 1992 y diciembre del 2001. Estos encuentros se presentan en el marco de un diálogo en el que intervienen tres participantes: Gary, ese soy yo, y Arten y Pursa, los dos maestros ascendidos que se me aparecieron en persona. Mi narración de los acontecimientos no está introducida por ningún símbolo particular a menos que me interrumpa el diálogo, en cuyo caso simplemente he puesto nota. Las numerosas palabras que veréis en cursiva indican énfasis por parte del orador. Por favor, ten en cuenta que no he cambiado sustancialmente el diálogo. Aunque me ha sido difícil revisar el material y tolerar algunos de los hechos inmaduros y de los juicios que hice a lo largo del periodo que abarca este libro. Mirando atrás, me doy cuenta de que solo durante los últimos capítulos estaba practicando verdaderamente el perdón. Aunque en estas páginas hay afirmaciones hechas por los maestros que al leerlas pueden parecer duras o críticas, he sido testigo que su actitud siempre incluía la delicadeza, el buen humor, la humildad y el amor. Como analogía puedo decir que un buen padre a veces sabe que es necesario corregir al niño con firmeza y de una manera que pueda comprender,
pero la motivación subyacente de tal corrección siempre es de naturaleza positiva. De modo que si parece que esas conversaciones llegan a puntos de cierta dureza, debe recordarse que Arden y Pursa me están hablando deliberadamente de un modo que puedo entender, con la finalidad de conducirme gradualmente hacia el propósito de sus enseñanzas. Pursa comentó que su estilo estaba diseñado para hacer que les prestara atención. Tal vez esto lo dice todo. He puesto todo mi esfuerzo en que este libro salga bien, pero no soy perfecto, y el libro tampoco lo es. De hecho, si hay errores en estos capítulos, puedes estar seguro de que son míos y de que no fueron cometidos por mis visitantes. Asimismo, en pro de la transparencia absoluta, siento que debo reconocer que he ampliado algunas de estas conversaciones con diálogos que recordé posteriormente. Hice esto contando con las bendiciones y los ánimos de Arden y Pursa, y algunas de sus instrucciones destinadas a mi persona se han incluido en las conversaciones. Así, este libro debe considerarse un proyecto personal que fue iniciado y dirigido por ellos, incluso en esas ocasiones puntuales en que no es una transcripción literal de nuestros encuentros. Las referencias a un curso de milagros, incluyendo las citas introductorias de cada capítulo, están anotadas e incluidas en un índice al final del libro. Quiero expresar una gratitud ilimitada a la voz del curso, cuya verdadera identidad se discute aquí. También quiero manifestar mi profundo aprecio a las personas siguientes por sus muchos años de apoyo y conversaciones útiles: Chai, Tania, York, Eileen Coyne, Dan Spencook, Paul de Renard, Karen Renard, Glendon Curtis, Louis Flint, Ed Jordan, Betty Jordan, Charles Hudson y Sharon Salomon. Finalmente, aunque no soy asociado con ellos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincera gratitud a Gloria y Kenneth Gapnick, creadores de la Fundación para un Curso de Milagros en Temecula, California, en cuyo trabajo se basa buena parte esta obra. El lector verá que mis visitantes sugirieron que también debería serme alumno de los Gapnick, y este libro no puede dejar de reflejar todas mis experiencias de aprendizaje. Las ideas aquí contenidas son mi propia interpretación personal y comprensión, y no están necesariamente respaldadas por el poseedor de los derechos de autor de un curso de milagros, Gary R. Renard. Para papá y mamá, no estamos separados. Hay quienes han llegado a Dios directamente, al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su propia identidad. A estos se los podría llamar maestros de maestros, porque aunque ya no se les puede ver, todavía se puede invocar su imagen, y aparecerán en el momento y lugar donde pueden ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar, les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Un curso de milagros. Primera parte. Un susurro en tu sueño. Capítulo 1. Arden y Pursa aparecen. La comunicación no se limita únicamente a la pequeña gama de canales que el mundo reconoce. Durante la semana de Navidad de 1992, me di cuenta de que las circunstancias de mi vida y mi estado mental habían ido mejorando lentamente a lo largo del último año.
La Navidad anterior las cosas no me habían ido bien. Me había sentido muy descontento por la aparente penuria de mi vida. Aunque había logrado cierto éxito como músico profesional, no conseguí ahorrar mucho dinero. Ahora me esforzaba en mi nueva profesión de agente de bolsa y tenía abierto un pleito contra un antiguo amigo y socio comercial que, en mi opinión, me había tratado injustamente. Entretanto, aún estaba recuperándome de una quiebra financiera ocurrida 4 años antes, resultado de la impaciencia de gastar despreocupadamente y de inversiones en apariencia buenas que luego salieron mal. No lo sabía, pero estaba en guerra conmigo mismo e iba perdiendo. Entonces tampoco sabía que prácticamente todo el mundo está en guerra y va perdiendo, aunque parezca que van ganando. De repente, algo cambió en lo más profundo de mí. Durante 13 años había estado en una búsqueda espiritual en la que había aprendido muchas cosas sin tomarme el tiempo necesario para aplicar las lecciones recibidas. Pero ahora me sobrevino una nueva certeza. Las cosas tienen que cambiar, pensé. Tiene que haber un modo mejor de hacer las cosas. Escribí al amigo al que estaba demandando y le informé de que iba a abandonar la acción legal para empezar a retirar conflictos de mi vida. Él me llamó y me dio las gracias y empezamos a reconstruir nuestra antigua amistad. Más adelante supe que este mismo tipo de situación se había repetido de distintas formas, miles de veces durante las décadas anteriores. Personas en conflicto habían comenzado un proceso de dejar atrás sus armas para rendirse a una sabiduría mayor existente dentro de sí mismos. A partir de ahí empecé a tratar de activar el perdón y el amor, tal como lo comprendí entonces en las situaciones que afrontaba cotidianamente. Obtuve algunos buenos resultados, pero también me topé con serias dificultades, especialmente cuando alguien sabía provocarme en mis áreas más sensibles. Pero al menos parecía que estaba empezando a cambiar de dirección. Durante este periodo fui notando pequeños estallidos de luz en el rabillo del ojo o que producían en torno a ciertos objetos. Estos estallidos luminosos no ocupaban todo mi campo de visión, sino que se concentraban en determinadas áreas concretas. No entendí su significado hasta que me explicó posteriormente. A lo largo de aquel año de cambio recé regularmente a Jesús, el profeta de sabiduría a quien admiraba más que a ningún otro, para que me ayudara. Sentía una misteriosa conexión con él y en mis oraciones solía decirle cuánto desearía volver 2000 años atrás y ser uno de sus seguidores para poder aprender de él en persona. Durante la semana de Navidad de 1992, mientras meditaba en el salón de mi casa, en aquella zona rural del estado de Maine, me ocurrió algo excepcional. Estaba solo porque realizaba mis actividades laborales en casa y mi esposa Karen trabajaba en Lewiston. Como no teníamos hijos, disfrutaba de un entorno muy tranquilo, salvo algún ladrido ocasional de nuestro perro Nupi. Cuando volví de la meditación, abrí los ojos y me quedé anonadado al comprobar que no estaba solo. Con la boca abierta, aunque no salió de ella ningún sonido, miré fijamente hacia el otro lado del salón, donde veía a un hombre y una mujer que estaban sentados en mi sofá, mirándome directamente, con sus amables sonrisas y unos ojos lúcidos y penetrantes.
No había en ellos nada que me resultara amenazador. De hecho, tenían un aspecto extraordinariamente pacífico que me dio seguridad. Mirando hacia atrás, me pregunto por qué no tuve más miedo, dado que esas personas de apariencia muy sólida parecían haberse materializado de la nada. Aún así, la primera aparición de los que pronto se convertirían en mis amigos fue tan surrealista que de algún modo el miedo no parecía una reacción apropiada. Las dos personas aparentaban tener en torno a los 30 años y mostraban un aspecto muy saludable. Su indumentaria era elegante y contemporánea. No se parecían en nada al aspecto que le hubiera atribuido a los ángeles, los maestros ascendidos o cualquier otro tipo de ser divino. No tenían luz ni aureas brillantes a su alrededor. Uno podría haberlos visto cenando en un restaurante sin prestarles más atención. Ahora no pude evitar pensar que estaban sentados en mi sofá y me di cuenta de que miraba más a la atractiva mujer que al hombre. Percibiéndolo ella, habló primero. Pursa. Hola, querido hermano. Puedo ver que estás anonadado, pero no tienes miedo. Yo soy Pursa, y este es nuestro hermano Arten. Aparecemos ante ti como símbolos cuyas palabras facilitarán la desaparición del universo. Digo que somos símbolos porque cualquier cosa que parece tomar forma es simbólica. La única verdadera realidad es Dios o puro espíritu, que en el cielo son sinónimos, y Dios o puro espíritu no tienen forma. Por tanto, en el cielo no existen conceptos como masculino y femenino. Cualquier forma experimentada en el falso universo de la percepción, incluyendo tu cuerpo, debe, por definición, ser un símbolo de otra cosa. Este es el verdadero significado del segundo mandamiento. No crearás ninguna imagen de mí. La mayoría de los eruditos bíblicos han considerado que este mandamiento particular era un misterio. ¿Por qué no querría Dios que te formaras ninguna imagen de Él? Moisés pensó que la idea era liberarse de la idolatría pagana. El verdadero significado es que no deberás formarte ninguna imagen de Dios porque Dios no tiene imagen. Esta idea es importante para lo que diremos más adelante. Gary, ¿te importaría volver a repetir eso? Arten, iremos repitiendo las cosas las veces que sean necesarias para que vayas entendiéndolas, Gary, y notarás que te hablaremos en tu propio estilo de lenguaje. De hecho, te vamos a decir las cosas sin rodeos. Pensamos que eres lo bastante adulto para entenderlo y no hemos venido aquí a perder el tiempo. ¿Has pedido ayuda a Jesús? Él habría estado muy contento de venir a ti personalmente, pero no es eso lo que se requiere ahora mismo. Nosotros somos sus representantes. A propósito, la mayor parte del tiempo nos referiremos a Jesús como J. Tenemos su permiso para hacerlo y cuando llegue el momento te explicaremos por qué lo hacemos así. ¿Tú querías saber cómo era estar allí con Él hace 2000 años? Nosotros estuvimos allí y nos alegra contártelo, porque te sorprenderá saber que tiene más ventajas ser alumno suyo en el presente que entonces. Una de las cosas que vamos a hacer es plantearte desafíos del mismo modo que J nos los planteaba repetidamente a nosotros, tanto en el pasado como en lo que tú denominas el futuro. No vamos a ser tolerantes contigo, ni te vamos a decir lo que quieres oír.
Si quieres que te traten entre algodones, vete a un parque infantil. Si estás dispuesto a ser tratado como un adulto que tiene derecho a saber por qué a la larga no puede funcionar nada en el universo, entonces iremos directamente al grano. Aprenderás tanto la causa de esta situación como el modo de salir de ella. ¿Qué dices, Gary? No sé qué decir. Arten. Excelente. Esa es una buena característica en un estudiante. Es otra característica igualmente notable el deseo de aprender. Sé que lo tienes. También sé que no te gusta mucho hablar. Eres el tipo de persona que podía pasar años recluida en un monasterio sin decir palabra. Además, tienes una memoria excepcional, algo que te será muy útil más adelante. De hecho, lo sabemos todo respecto a ti. Gary, ¿todo? Pursa. Sí, todo. Pero no estamos aquí para juzgarte. De modo que no tiene sentido ocultar cosas sin sentirte avergonzado. Estamos aquí simplemente porque nos es útil aparecer ahora mismo. Aprovéchate de nosotros mientras puedas. Planea las preguntas que te vengan en cabeza. Te estabas preguntando por qué tenemos este aspecto. La respuesta es que nos gusta integrarnos allí a donde vamos. Asimismo, vamos vestidos como seglares porque no somos representantes de ninguna religión ni denominación particular. Gary. ¿Entonces no sois testigos de Jehová? Porque ya les he dicho que no quiero formar parte de ninguna iglesia organizada. Pursa. Ciertamente somos testigos de Dios, pero los testigos de Jehová están de acuerdo con la antigua creencia de que, salvo un selecto grupo que estará con él, el reino de Dios se hará realidad sobre la tierra con la gente en sus cuerpos de gloria, y eso no es lo que nosotros enseñamos. Podemos estar en desacuerdo con las creencias de otros, pero no los juzgamos, sino que respetamos el derecho de todo el mundo a creer lo que quiera. Gary, eso está muy bien, pero no sé si me gusta esta idea de que en el cielo no exista lo masculino ni lo femenino. Pursa, en el cielo no hay diferencias ni cambios, todo es constante. Solo así puede ser fiable en algún lugar de caótico. Gary, ¿y eso no resulta un tanto aburrido? Pursa, deja que te pregunte algo, Gary. ¿Es aburrido el sexo? Gary, no, en mi opinión. Pursa, bien. Imagine el clímax, bien, imagina el clímax del perfecto orgasmo sexual, solo que ese orgasmo no se detiene nunca. Sigue adelante eternamente sin reducir su poderosa e inmaculada intensidad. Gary, tienes mi atención. Pursa, el acto sexual físico ni siquiera se acerca a la increíble dicha del cielo. Solo es una pobre imitación de la unión con Dios. Es un falso ídolo, hecho para fijar tu atención en el cuerpo y en el mundo, que ofrece una compensación suficiente para que sigas volviendo por más. Es muy similar a un narcótico. El cielo, por otra parte, es un éxtasis perfecto e indescriptible que nunca. Gary, eso suena genial, pero no explica todas esas experiencias del otro lado que tiene la gente. Viajes astrales, experiencias cercanas a la muerte, comunicaciones con difuntos y cosas de la naturaleza. Arten,
Lo que llamas este lado y el otro lado son en realidad las dos caras de la misma moneda ilusoria. Es todo el universo de la percepción. Cuando parece que tu cuerpo se detiene y muere, tu mente sigue adelante. ¿Te gusta ir al cine, verdad? Gary, todo el mundo tiene alguna afición. Arten, cuando realizas una transición de un lado a otro, bien sea de esta vida a la vida eterna o de vuelta otra vez al cuerpo, es como salir de una película y entrar a otra. Solo que estas películas se parecen más a las películas de realidad virtual que la gente verá en el futuro, en las que todo parecerá completamente real, pues incluirán el sentido del tacto. Gary, esto me recuerda a ese artículo que leí sobre una máquina en un laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El artículo dice que introduces el dedo y puedes sentir cosas que no están allí. ¿Es este tipo de tecnología del que estás hablando? Arten, ¿sí? La mayoría de los inventos imitan algún aspecto del modo de operar de la mente. Volviendo al ciclo de nacimiento y muerte, cuando parece que vuelves a nacer en un cuerpo físico, te olvidas de todo o al menos de la mayor parte. Todo es un truco de la mente, Gary. ¿Estás tratando de decirme que la totalidad de mi vida está en mi cabeza? Arten, todo está en tu mente, Gary. ¿Mi cabeza está en mi mente? Arten, tu cabeza, tu cerebro, tu cuerpo, tu mundo, todo tu universo, cualquier universo paralelo y cualquier otra cosa que pueda ser percibida son proyecciones de la mente. Todas ellas son símbolos de un único pensamiento. Más adelante te contaremos cuál es ese pensamiento y un modo aún mejor de pensar en esto es considerar que tu universo es un sueño. Gary, parece muy sólido para ser un sueño, amigo mío. Arten, más adelante te contaremos por qué parece tan sólido, pero antes necesitas tener más datos. No nos adelantemos demasiado. Lo que Pulse está tratando de imprimir en ti es que nadie te está pidiendo que renuncies a mucho a cambio de nada. En realidad es lo contrario. Al fin te darás cuenta de que no estás renunciando a nada a cambio de todo. Un estado tan alegre e impresionante que es imposible de describir en palabras. No obstante, para alcanzar ese estado de ser, debes de estar dispuesto a someterte a un difícil proceso de corrección a cargo del Espíritu Santo. Gary, ¿esta corrección de la que hablas tiene algo que ver con lo que políticamente es correcto? Pulsa, no. Lo políticamente correcto, por muy bien intencionado que sea, sigue siendo un ataque a la libertad de expresión. Comprobarás que somos muy libres en nuestras expresiones. Nosotros no usamos la palabra corrección de la manera habitual, porque corregir algo generalmente significa arreglarlo y conservarlo. Cuando el falso universo deje de ser corregido por el Espíritu Santo, ya no parecerá que existe. Digo que ya no parecerá existir porque en realidad no existe. El verdadero universo es el universo de Dios, el cielo. Y el cielo no tiene absolutamente nada que ver con el falso universo. Sin embargo, hay un modo de mirar a tu universo que te ayudará a retornar a Dios, a tu verdadero hogar. Gary, estás hablando del universo como si fuera algún tipo de error, pero la Biblia dice que Dios creó el mundo
y casi todo el mundo cree que lo hizo, por no hablar de todas las religiones mundiales. Mis amigos y yo pensamos que Dios creó el mundo para poder conocerse experimentalmente y supongo que esta es una creencia nueva. Era muy extendida. No creo Dios la polaridad, la dualidad y todas las oposiciones sujeto-objeto del mundo. Pursa, en una palabra, ¿no? Dios no creó la dualidad. Él no creó el mundo. Si lo hubiera hecho, sería el autor de un cuento contado por un idiota, tomando protesta de la descripción de Shakespeare que hace de la vida. Pero Dios no es un idiota, y te lo demostraremos. Él solo puede ser una de las dos cosas. O bien es amor perfecto, como dice la Biblia, cuando tropieza momentáneamente con la verdad, o es un idiota. No puede ser las dos cosas a la vez, J. Y J tampoco es un idiota porque no se dejó confundir con el falso universo. Te contaremos más cosas de él, pero no esperes la versión oficial. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Gary. Claro. Bueno, no me vendría mal me la recordaras. Pursa, toma tu Nuevo Testamento y léenosla. Después te explicaremos algo, pero omite el último párrafo. Gary, ¿por qué debería omitir el último párrafo? Arten, fue añadido posteriormente después de que la historia circulase por transmisión oral. Entonces fue cambiada todavía más por el doctor que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Gary, de acuerdo. De momento os concedo el beneficio de la duda. ¿Es suficientemente buena esta versión estándar revisada? Arten, sí, es práctica. Ve a Lucas 15:11. Gary, de acuerdo. Ahora está hablando Jesús, ¿verdad? Arten, sí. J no habla mucho en la Biblia y cuando lo hace, las citas suelen ser equivocadas. Fue citado y entendido equivocadamente desde el principio por todos, incluyéndonos a nosotros. Nosotros lo comprendíamos mejor que la mayoría, pero aún nos quedaba mucho por aprender. Ahora te estamos hablando con la ventaja del aprendizaje adquirido. Pero lo más frecuente era que estas citas erróneamente atribuidas a J estuvieran como fin las novelas individuales que acabaron convirtiéndose en los evangelios convencionales. Eran las historias populares de aquel tiempo. J no dijo muchas de las cosas que se le atribuyen en estos libros, pero dijo algunas de ellas, del mismo modo que no hizo la mayoría de las cosas que se le atribuyen, aunque hizo algunas. Gary, ¿quieres decir que es como una de esas películas en las que afirman que algo está basado en una historia real, pero la mayor parte es inventado? Arten, sí, muy bien. La otra mitad del Nuevo Testamento procede casi enteramente del apóstol Pablo, a quien le gustaba mucho agradar a las masas, aunque en realidad no enseñaba lo mismo que J. Ninguno de los autores de la Biblia conoció a J, excepto el autor del Evangelio de Marcos, que solo era un niño cuando lo conoció. Mire el Apocalipsis, parece una historia de Stephen King. Imagina que retrata a J como un líder guerrero montado en un corcel blanco y llevando una túnica manchada de sangre. No, él no es un guerrero espiritual. Es un término que es un oxímoron, y es que alguna vez ha habido uno. Gary, una pregunta más antes de la historia, si no te importa.
Pursa, adelante, no tenemos prisa. Gary, ¿esta idea de que Dios no creó el mundo no es una creencia gnóstica? Arten, el principio ciertamente no se originó en los gnósticos, que lo tomaron de otras filosofías y religiones. En lo que atañe a las sectas gnósticas, tenían razón en creer que Dios no creó esta excusa del mundo, pero cometieron el mismo error que casi todos los demás. Hicieron que el mundo erróneamente creado fuera psicológicamente real para ellos. Lo vieron como un mal que deberían despreciar. J, por su parte, veía el mundo como lo ve el Espíritu Santo, una oportunidad perfecta para el perdón y la salvación. Gary, de modo que en lugar de resistir al mundo, debería buscar el modo de usarlo como una oportunidad para volver a casa. Pursa, exactamente, buen chico. Jesús solía decir, ¿habéis oído que solía decir ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no te resistas a aquel que crees malo. Esto no solo era una refutación directa y chocante de las antiguas escrituras, sino que también es la respuesta a la pregunta que acabas de plantear. Para demostrar todavía más la actitud de J, ¿por qué no lees esa historia ahora? Gary, de acuerdo. Creo que estoy un poco oxidado con esto de leer las escrituras, pero ahí va. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde», y él repartió su herencia entre ellos. Pocos días después, el hijo menor tomó todo lo que le pertenecía y emprendió un viaje a un país lejano, y allí malgastó sus propiedades viviendo como un libertino. Y cuando lo había gastado todo, una gran hambruna asoló aquella tierra y él empezó a pasar necesidad, de modo que se unió a uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus fincas a apacentar puercos. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre?» Me levanté, iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Y levantándose fue hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus siervos, «Traed aprisa el mejor vestido y vestidlo, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzaron la fiesta. Arten, gracias Gary. La historia sigue siendo muy coherente, aunque te aseguro que sonaba mucho mejor en arameo. Por supuesto, Jesús estaba usando los símbolos del público para él que hablara, pero aún así hay mucho que aprender mirando esta historia con ojos nuevos. Lo primero que tienes que entender es que al hijo no lo echaron de casa,
era lo suficientemente alocado e inocente para pensar que se podía ir y que le iría mejor por su cuenta. Esta fue la respuesta de Jesús al mito del jardín del Edén. Dios no expulsó del paraíso a Adán y Eva. Él no es responsable de ningún sentido, modo o forma de vuestra experiencia de estar separados de Él. El siguiente punto del que debes darte cuenta es que el hijo empleó sus recursos limitados y empezó a pasar penalidades, una condición que no existe en el cielo. Al estar aparentemente separado de su fuente, ahora estaba experimentando necesidad por primera vez. Exploraremos este tema contigo cuando consideremos que es apropiado. Una vez más, decimos que parecía estar distanciado de su fuente porque estamos hablando de algo que solo pareció ocurrir, pero que en realidad no ocurrió. Entendemos que este es un concepto difícil y volveremos a él sobre la marcha. Ahora que el hijo pasa penalidades, intenta llenar su vacío uniéndose a otro ciudadano de aquel país. Esto es un símbolo de tratar de resolver tus problemas fuera de ti mismo, implicando invariablemente algún tipo de relación especial. Estos intentos interminables y desesperados de hallar una solución mediante la búsqueda externa continúan hasta que llegas a ser como el hijo pródigo cuando vuelve en sí. Entonces se da cuenta de que la única solución significativa a su problema es volver a casa de su padre, y hacer eso se vuelve más importante para él que ninguna otra cosa del mundo. Aquí llegamos al punto más importante de la historia, el contraste entre lo que el hijo ha llegado a creer respecto a sí mismo y lo que el padre sabe que es cierto. El hijo piensa que él ha pecado y que no merece ser llamado hijo del padre. Pero el padre amoroso no quiere oír nada de esto. No está iracundo ni desea vengarse y no tiene el menor interés de castigar a su hijo. Así es realmente Dios. Él no piensa como los humanos porque Él no es una persona. La historia es metafórica. El amor de Dios corre a encontrarse con su Hijo. Dios sabe que su Hijo es eternamente inocente, porque Él es su Hijo. Nada de lo que parezca ocurrir puede cambiar nunca este hecho. El Hijo pródigo ahora vuelve a la vida. Ya no está perdido en sus sueños de escasez, destrucción y muerte. Es la hora de celebrarlo. Gary. No es que lo que dices no tenga sentido, pero se me plantean un par de problemas. En primer lugar, esta afirmación sobre que la totalidad del universo es responsabilidad del Hijo pródigo y no de Dios, el mundo, la naturaleza y el cuerpo humano me parecen muy impresionantes. No soy exactamente lo que llamarías un optimista disparatado, pero hay mucha belleza, orden y complicación que en mi opinión revelarían la intervención de la mano de Dios. En segundo lugar, si yo le dijera a la gente que Dios no creó el mundo, tengo la sensación de que causaría tanta conmoción como tirarse un pedo dentro de un ascensor. Arten, tratemos lo del pedo primero. La verdad es que no tienes que decirle nada a nadie. Te será completamente posible practicar el tipo de espiritualidad del que hablaremos sin que nadie llegue a saberlo nunca. Todo quedará entre tú y el Espíritu Santo o J, quien prefieras. Ahora la única diferencia entre el Espíritu Santo y J es que uno es abstracto y el otro es específico.
En realidad ambos son lo mismo y tú harás el trabajo en tu mente junto con ellos. Esto no tiene que ver con salvar un mundo que, de todos modos, no está allá afuera. Salvas el mundo concentrándote en tus propias lecciones sobre el perdón. Si todo el mundo se concentrara en sus propias lecciones en lugar de en las otras personas, el hijo pródigo colectivo volvería a casa en un santiamén. En el tiempo, esto no sucederá hasta el final, pero también hablaremos del tiempo, y verás que en este universo nada es lo que parece ser. En cualquier caso, tú no tienes que esperar. Tu momento está a tu alcance, pero no solo si estás dispuesto a seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en lugar de intentar dirigir el planeta hacia propósitos futiles. El mundo no necesita otro Moisés y nunca fue intención de J comenzar otra religión. Entonces, o ahora, el mundo necesita otra religión como necesita otro agujero en la capa de ozono. J era el discípulo perfecto, en el sentido de que solo escuchaba al Espíritu Santo. Sí, compartía sus experiencias con nosotros, pero sabía que solo podíamos entender hasta cierto punto y que algún día aprenderíamos con él mismo lo que él había dicho. Y en cuanto a la presunta belleza y complejidad del universo, es como si hubieras pintado un cuadro con un lienzo defectuoso y con pintura de mala calidad. Y seguidamente, en cuanto acabas de pintar, el cuadro empieza a cuartearse y las imágenes que están en él comienzan a deteriorarse y caerse a trozos. El cuerpo humano parece un logro sorprendente hasta que algo empieza a ir mal con él. No tengo que recordarte el aspecto que tenían tus padres justo antes de acabar sus vidas terrenales. Gary, preferiría que no me los recordaras. Arten, no hay nada en el universo que no siga el patrón de decadencia y muerte. No hay nada aquí que pueda aparentemente vivir sin que muera alguna otra cosa. Tu mundo es muy impresionante hasta que aprendes a mirar verdaderamente. Pero la gente no quiere mirar verdaderamente. Y no solo porque el panorama no es hermoso, sino porque el mundo está pensado para encubrir un sistema de pensamiento inconsciente que gobierna sus vidas y del que no se dan cuenta conscientemente. De modo que durante algún tiempo nos vas a permitir cierto margen y nos vas a dar la oportunidad de explicar más hasta que empieces a captar la idea general. Gary, supongo que no me hará ningún daño daros la oportunidad, pero no me culpéis por ser escéptico. Tengo un primo que es ministro protestante y él diría que vosotros dos sois testigos de Satán, no de Dios. Pursa, qué previsible, J. J fue acusado repetidamente de blasfemia. Hasta la Biblia lo dice. Te garantizo que si él estuviera aquí en carne y hueso, sería acusado exactamente de lo mismo el día de hoy. Y por los cristianos. No esperes que escapemos asustados de la herejía o de la blasfemia, como tampoco lo haría él. Lo que puedes esperar de nosotros es honestidad y franqueza. Algunas personas tienen que ser tratadas con delicadeza y otras pueden soportar que se les pegue en la cabeza, como en el antiguo entrenamiento Zen. No nos cuesta nada agitar las jaulas de la gente. No nos importa lo que puedas pensar de nosotros. Somos libres de ser maestros y no políticos. No tenemos que adularte para que sientas afecto por nosotros en lugar de aprender algo. No necesitamos tu aprobación respecto a lo que digamos. No es preciso que seamos populares. No pretendemos manipular el nivel de la forma para hacer que la historia contada por un idiota nos dé la razón.
Vivimos en un estado de paz, pero nuestro mensaje será firme. Ofreceremos una aclaración de los principios espirituales, no un sustituto de ellos. Nuestras palabras solo son ayudas para el aprendizaje. Nuestro propósito es ayudarte a entender ciertas ideas para que el Espíritu Santo sea más comprensible en tus estudios y en tus experiencias de cada día. Ya hemos dicho que hablaremos del pasado. Después de eso comentaremos las nuevas enseñanzas de J que no podrían haber sido comprendidas hasta ahora. Hay un documento espiritual del que tú, Gary, oíste hablar por primera vez a principios de los 80 de un participante en aquel curso que hiciste. Entonces no leíste nada de él, pero empezabas a estudiarlo a lo largo de las próximas semanas. Esta enseñanza se originó durante tu ciclo de vida, pero aprenderás que no es de este mundo. Se está extendiendo por muchos países y ya está siendo malentendida y malinterpretada, igual que el mensaje de J fue distorsionado hace 2000 años. Eso era de suponer, pero te ayudaremos a empezar con buen pie el estudio de esta obra maestra de la metafísica para que puedas oír su mensaje con más claridad. Gary, me alegro de que penséis que lo sabéis todo, incluso mi futuro. Pero seré yo quien decida qué voy a estudiar y cuándo me pondré a ello. Siempre he pensado que Jesús era un tipo enrollado, y vosotros habláis mucho de él. La mayoría de mis amigos Nueva Era no suelen mencionarlo. Es casi como si sintieran vergüenza de él. ¿Qué decís de esto? Arden, no es J quien no les gusta. Es la versión bíblica conductista de J la que han tenido que tragarse toda su vida y la que no pueden soportar. Aquí hay otro asunto que interviene en él que ya entraremos en su momento, pero ¿puedes culpar a tus amigos por estar confundidos respecto a J? La cristiandad está tan en conflicto que promueve abiertamente enseñanzas que no son antagónicas entre sí. ¿Cómo se supone que uno tiene que ocuparse de este hecho? Finalmente, la gente tendrá que dejar de culpar a J por algunas de las cosas ridículas que la cristiandad ha hecho y continúa haciendo en su nombre. Él no tiene nada que ver con todo eso, del mismo modo que Dios no tiene nada que ver con este mundo. Gary, aquí me estás dando un material muy radical. Arten, bueno, solo estamos empezando. En las últimas décadas se han escrito algunos libros muy populares y supuestamente no convencionales que, como todas las grandes religiones del mundo, han sido presentados como si procedieran directamente de Dios o del Espíritu Santo, aunque sus enseñanzas reflejan un nivel de conciencia espiritual que podríamos describir como ordinario. A todos los efectos del dualismo que definiremos en futuras visitas, es el nivel de pensamiento del mundo entero, incluso entre las personas que siguen caminos espirituales no dualistas. Si bien es cierto que el Espíritu Santo trabaja con cada uno del modo que cada persona puede entender, esa es la razón por la que todas las vías espirituales son necesarias. Uno de los desafíos que te propondremos es que, si uno quiere experimentar el amor de Dios, las enseñanzas del dualismo deben llevar progresivamente a las enseñanzas y prácticas del semidualismo, del no dualismo y, en último término, del puro no dualismo. Esto tal vez parezca complicado, pero puedes estar seguro de que en realidad es muy simple y te será presentado de una manera comprensible y lineal. En tu generación hay muchos que imaginan
que tienen una vibración tan elevada que están preparados para salir definitivamente del planeta. Por desgracia no es así de fácil. Si pudieras irte al país de nunca jamás, todo el mundo estaría experimentando el reino, pero tu experiencia es que estás aquí, porque de otro modo no estarías experimentando que estás aquí. Y tus amigos tienen un gran problema que los está refrenando, del que los autores Nueva Era no les han hablado. Quizá el error que más pasan por alto todas las religiones y filosofías, incluyendo los modelos Nueva Era, es la imposibilidad de entender que aunque hacer cosas como pensar positivamente, estar en el ahora, recitar oraciones, pronunciar afirmaciones, renegar de los pensamientos negativos y escuchar a oradores famosos puede tener temporalmente un impacto positivo. Todo esto no puede liberar lo que está encerrado en los profundos valles de tu mente inconsciente de la que te has olvidado por completo, ya que de otro modo no sería inconsciente. Está dominada por un sistema de pensamiento enfermizo que es compartido, tanto a nivel individual como colectivo, por todos los que vienen al falso universo, ya que si no, no habrían llegado aquí. Esto seguirá siendo así hasta que tus pensamientos sean examinados correctamente, perdonados, liberados al Espíritu Santo y reemplazados por su forma de pensar. Hasta entonces tus creencias ocultas seguirán dominando y afirmándose con determinación. El mundo simplemente es un escenario simbólico en el que todos los actores han acordado participar, incluso antes de salir a escena. Gary, no tienes que convencerme de que el mundo es decepcionante a veces. Pero ¿qué pasa con las cosas buenas? Todos tenemos nuestros momentos favoritos. Arten, tus buenos tiempos en este mundo solo son buenos en comparación con los malos. La comparación no es válida porque tanto los buenos como los malos tiempos no son el cielo. Acabarás aprendiendo que todo es un truco, que tu percepción, algo a lo que das mucho valor, simplemente te está mintiendo. No prestarías atención a tu sistema de pensamiento inconsciente si no se escondiera y te mintiera, porque parece tan despreciable y prestarle oídos es tan doloroso que si pudieras examinarlo saldrías corriendo. J puede ayudarte a examinarlo. Él puede enseñarte cómo hacer consciente tu mente inconsciente hasta un punto que Freud no habría imaginado. Este será el propósito de algunas de nuestras conversaciones posteriores, pero antes tenemos otras cosas de qué hablar. Gary, entre tanto, ¿tienes algo más alentador que decirme? Pursa, claro, siempre que quieras ir a casa, J está a la puerta del asilo, llamándote para que salgas y te unas a él, y tú sigues intentando arrastrarlo para que vuelva a entrar. Esto fue así en el mundo de hace 2000 años, y sigue siendo así. La persona que dijo, cuanto más cambian las cosas, más se quedan igual, dio de lleno en la holográfica cabeza del clavo universal. Pero hay una vía de salida, y eso es lo que debería animarte. Arten, para ayudarte no te daremos lo que llaman la sabiduría de los siglos, que tanto gusta a los sabios espirituales contemporáneos. En cambio, aprenderás que la mayor parte de lo que el mundo considera sabiduría de los siglos en realidad es falsa. La divina inteligencia del universo es una frase que merece la pena desenmascarar. Aprenderás que los bebés no nacen con la pizarra en blanco
o con una tendencia natural al amor y después son corrompidos por el mundo. Y describirás que para volver a Dios tienes trabajo que hacer. Descubrirás que para volver a Dios tienes trabajo que hacer, no trabajo en el mundo, sino con tus pensamientos. Durante la mayor parte de nuestras exposiciones te parecerá que emitimos juicios, muchos juicios. Esto responde a una buena razón. El único modo posible de enseñarte es contrastar el pensamiento del Espíritu Santo con el pensamiento del mundo. Su juicio es sano y conduce a Dios. Tu juicio es pobre y te conduce a volver aquí una y otra vez. Pursa. Durante nuestros intercambios también descubrirás lo que realmente eres. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué tú y el resto de la gente os comportáis exactamente como os comportáis y sentís lo que sentís? ¿Por qué el universo sigue repitiendo los mismos patrones una y otra vez? ¿Por qué la gente contrae enfermedades? La razón que está detrás de los fracasos, los accidentes, adicciones y desastres naturales. La verdadera causa de toda la violencia, los crímenes, la guerra y el terrorismo en el mundo. Y también la única solución significativa a todas estas cosas y cómo aplicarla. Gary. Si puedes decirme todo eso, te ganas un premio. Pursa. Solo hay un premio por el que todo el mundo debería interesarse. Gary. ¿El cielo? Arten. Sí. Debes de haber oído que la verdad te hará libre. Eso es cierto, pero nadie te lo dice que es la verdad. ¿Has oído que el reino de los cielos está dentro de ti? Eso también es cierto, pero nadie te dice cómo llegar ahí. Si lo hicieron, y si lo hicieran, escucharías. Puedes conducir a un ser humano hasta la fuente, pero no puedes obligarlo a beber. Nosotros te indicaremos dónde está el agua, pero solo la beberás si estás preparado para una espiritualidad que, como la verdad, no es de este universo. Una de las diferencias fundamentales entre las enseñanzas de J y las enseñanzas del mundo es esta. Las enseñanzas del mundo son producto de una mente dividida e inconsciente. Una vez que tu mente es así, tienes que hacer concesiones, y en cuanto haces concesiones, dejas de tener la verdad. Nosotros no hacemos concesiones y no siempre te gustará. Eso no tiene importancia. Si te diéramos todo lo que crees que deseas, estarías buscando alguna otra cosa el mes siguiente. No nos necesitas para que te ayudemos a sentirte bien con un universo que nunca ha valido su precio de admisión y que nunca lo valdrá. Hay algo mucho mejor por lo que sentirse bien. Hemos recorrido el camino a casa a la velocidad de Dios. Ahora nuestra intención es ayudarte a encontrar el tuyo. Pronto volveremos a ti en la segunda de 17 apariciones. En nuestra próxima conversación será la más larga. Entre tanto, es posible que quieras considerar la idea de que si las enseñanzas que estás escuchando proceden verdaderamente del Espíritu, debe estar claro que los principios expresados no han venido de la gente ni del universo, pues son la corrección de ambos.